Bienvenidas y bienvenidos a Por la Izquierda a través de Ver TV Noticias, todos los martes a las 9:30 de la noche y a partir de los miércoles usted lo puede conseguir colgado en aporrea.org. ¿Cómo estás, Nigmer? Bueno, aquí entre Parlatino y Marea Socialista vamos a estar hoy discutiendo, analizando un poco las situaciones específicas en relación con la decisión que tomó la Asamblea Nacional con base en una propuesta de Diosdado Cabello, y también vamos a analizar un poco lo que va a ser la Conferencia Nacional de los Equipos Promotores de Marea Socialista, que proyecta tener decisiones importantes para este fin de semana. Sí, por eso les vamos a adelantar que el título del programa de hoy es precisamente en alusión a esos temas que acaba de comentar Nigmer: el golpe al parlatino y el proceso constituyente de Marea Socialista. Y es que la semana pasada se aprobó una moción de la Asamblea Nacional por parte de la mayoría que integra ese mayor cuerpo legislativo de dirigir una carta al CNE argumentando sobre la necesaria eliminación de la elección de los representantes al parlatino a través del sufragio universal, y eso fue una propuesta del presidente del mayor cuerpo legislativo nacional, Diosdado Cabello. Para ello vamos a ver de una vez, Pinky, un extracto de esta alocución, de esta argumentación de Diosdado Cabello la semana pasada. Yo propongo ante esta asamblea formalmente enviar una comunicación ante el CNE que no tiene ninguna necesidad de llamar a elecciones del Parlamento Latinoamericano, sino que los diputados al Parlamento Latinoamericano serán designados de acuerdo a la fórmula de delegaciones de carácter permanente y pluralista, de acuerdo a la conformación de la Asamblea Nacional, según las elecciones que tenemos este año, 2015. Y nos quitamos de encima, definitivamente, a personas, y debo decirlo esto con toda responsabilidad, no del lado revolucionario, porque ya hay compañeros que nosotros consideramos extremadamente valiosos para la revolución. No es el tema de quién administran, porque no es el tema de quién administran. Los señores, algunos han considerado al Parlamento Latinoamericano como un refugio de una especie de parque jurásico para mandar allí, sí, lo digo, para mandar allí a quien no le consiguen puesto en ningún lado. Entonces lo quieren refugiar en el Parlamento Latinoamericano. Y eso no es correcto ni es ético. Bueno, pareciera que no es correcto y no es ético el hecho de atentar contra un derecho adquirido por el pueblo venezolano gracias a una decisión tomada en el proceso constituyente, en donde precisamente esas fuerzas emanadas de esa energía para poder generar un proyecto de país reflejado en una nueva constitución, y sobre ese espíritu constituyente se dictaminó de manera clara y transparente el hecho de que estas elecciones al Parlamento Latinoamericano fuesen unas elecciones directas y secretas, tal como además los estatutos del Parlatino a nivel internacional establecen como posibilidad. Pero además también es, Eiber, preocupante el hecho de que la argumentación para poder salir de la elección directa del Parlatino sea el hecho de poder sacar a la oposición, porque resulta ser que los mismos estatutos del Parlatino especifican de manera muy clara que aun cuando pueda ser, como es en la mayoría de los países, la escogencia de estos diputados del Parlatino por parte del seno de la Asamblea Nacional o del Congreso respectivo de su país, sin embargo deberá guardar la proporcionalidad en relación a los partidos y además al porcentaje que corresponde dentro de la Asamblea. Así que, o sea, si la idea es sacar a la oposición, cosa que, disculpe, es bastante antidemocrática, porque si ellos obtienen votos, pues tienen que tener derecho a estar en alguna porción en relación con la cantidad de votos dentro de estos organismos, porque para eso están creados, pues lamentablemente ni siquiera con esa intencionalidad van a poder lograrlo, porque los estatutos del Parlatino son bastante claros en ese sentido y son convenios internacionales firmados por Venezuela. Y ese argumento de eliminar el Parlatino porque está conformado, según Diosdado Cabello, por un parque jurásico de oposición que gastan los viáticos del Estado venezolano viajando para malponer al gobierno, pues también se le podría aplicar al propio Parlamento Nacional,
porque si vemos la productividad... Ese es el peligro, Eiber, ese es el peligro. Si vemos la productividad de nuestros diputados en el Parlamento Nacional es tan precario que entonces uno podría concluir que hay que eliminar también a la Asamblea Nacional. Y si el presidente de la República también pues muestra un débil desempeño, pues también habría que eliminar el cargo. En todo caso, es importante que tengamos claro que el Estatuto del Parlatino en su artículo 6 expresa muy claramente el espíritu de este estatuto. El Parlatino cuando se crea con la intención, con el ánimo, con el espíritu de que sus integrantes sean electos por sufragio popular, universal, directo y secreto, pero que en aquellos países que no tengan el mecanismo electoral adaptado, pues entonces se les permitirá que los congresos respectivos designen una delegación. Fíjense a tal punto que ese mismo artículo 6 del Parlatino comienza diciendo: hasta tanto los estados integrantes del Parlatino no adapten su normativa electoral para hacer escogencia a través del sufragio universal de sus integrantes, se aceptará delegaciones escogidas por sus respectivos congresos. Entonces, queda muy claro que ese es el espíritu del Parlatino y por eso, en este caso, eliminar la elección directa y secreta de los representantes venezolanos es un golpe al Parlatino, del cual, por cierto, es bueno decir que forman parte 12 diputados venezolanos. También es un golpe al chavismo. ¿Por qué? Porque eso es un golpe en contra de la democracia participativa y protagónica. O sea, uno de los elementos fundamentales de la democracia participativa y protagónica es la posibilidad de que el pueblo tome decisiones. Y los mecanismos, uno de los mecanismos para tomar decisión es escoger a sus voceros o a sus representantes ante estas instituciones. Por supuesto que no es el único mecanismo de profundización de la democracia participativa y protagónica, pero es uno. Y es, por cierto, el que practicó el presidente Chávez durante 17 veces consecutivas, en 17 procesos electorales, del cual solamente uno se vio derrotado. Pero en el resto, precisamente en la convocatoria de la posibilidad de que la gente participara durante 14 años en estos 17 eventos, fue lo que le dio la gran fortaleza moral y ética, que lamentablemente es el elemento que apela el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para poder generar un subterfugio de unos elementos leguleyos que lamentablemente no están acondicionados a lo que es la realidad del legado del presidente Chávez. Pero, ¿qué te parece, Eiber, si vemos a una parlamentaria actual del Parlamento Latinoamericano, a la diputada Ana Elisa Osorio, de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se pronunció en relación con esta propuesta y dijo lo siguiente? Vamos a ver el video. En el año 2010, el Partido Socialista Unido de Venezuela, representado por nuestro presidente en ese momento, Hugo Chávez Frías, se presentó una lista que además que encabezaba a Roy Chatterton, estuvo Rodrigo Cabeza, Roy Daza, mi persona, Walter Gavidia, Carol Huime por el Partido Comunista. O sea, es una lista que se sometió a consideración en el partido y fue la que se aprobó. Bueno, en esa lista... Para participar en un proceso... Para participar en un proceso como la Asamblea Nacional. O sea, cuando uno iba a votar por los diputados de la Asamblea Nacional y por los diputados del Parlamento Latinoamericano. Pero además había una tercera tarjeta, que era la tarjeta indígena. En el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela la presentó CONIDE, el Consejo Nacional Indígena de Venezuela. Ahí se eligieron 2 diputados indígenas, uno principal y uno suplente. O sea que al hacer las delegaciones, de hecho los indígenas estarán perdiendo 2 diputados, porque bueno, serán el de la Asamblea Nacional, pero en la práctica son 2 menos. Y por otra parte, esto es un avance en un derecho que tienen los venezolanos y las venezolanas de elegir sus parlamentarios. Ahora, ¿por qué se retrocede? ¿Cuál cree usted que es la razón por la que se toma esa decisión? Es que en realidad no he escuchado ninguna razón de fondo. ¿La carta que envían al Consejo Nacional Electoral la conoce? No la conozco. ¿Donde argumentan el por qué debería escogerse a dedo? No lo conozco. Y lo que he oído públicamente son cuestiones muy de forma, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que defenderlo, hay que discutirlo, y en todo caso, yo sugeriría que el compañero que aprecio y respeto, diputado Diosdado Cabello, le haga una consulta al TSJ
porque aquí se está vulnerando un derecho adquirido en el proceso constituyente. El Consejo Nacional Electoral no se pronuncia aún. No se ha pronunciado. Ojalá que el Consejo Nacional Electoral, si tiene dudas, entonces le haga la consulta al TSJ. Ahora, ¿eso se daría en qué instancia? ¿En la Sala Constitucional? Seguramente porque es un derecho humano el votar y un derecho que se adquirió en el proceso constituyente. Ahora, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? ¿El propio presidente de la Asamblea Nacional, hacer la solicitud? ¿O usted, por ejemplo, o cualquier venezolano pudiera solicitarlo también? Para que se pronuncie el TSJ sobre eso, ¿no? Si debe escogerse por el voto popular o retornar a como era antes. Bueno, ahora que usted lo dice, pudiera ser que un bloque de ciudadanos pudiera hacerlo, ¿no? Pero yo aspiraría que lo hiciera el CNE o la Asamblea Nacional. Bueno, ahí estábamos viendo las argumentaciones contundentes, muy claras de Annalisa Osorio. Solamente un extracto, la entrevista duró unos minutos más, fue el día de hoy, martes, cuando estuvo en Televen, y volvió a pronunciarse. Ya Annalisa Osorio la semana pasada, luego de esta moción aprobada en la Asamblea Nacional, ya se había pronunciado públicamente al respecto. Annalisa Osorio, en parte de esa entrevista, alude al Estatuto Electoral del Poder Público, NIGMER, que es cuando se institucionaliza en Venezuela la elección de los diputados al Parlamento a través del sufragio universal, directo y secreto. Ese Estatuto Electoral del Poder Público lo produce, lo decreta la Asamblea Nacional Constituyente, todavía en funciones, para principios del año 2000. Ese estatuto electoral de la administración pública, de la función pública, perdón, fue el que reguló y fue el que elevó a la escogencia de los diputados al Parlamento a través del método del sufragio electoral. Luego se produce la ley de procesos electorales del año 2009, que también contempla, NIGMER continúa contemplando en uno de sus artículos que la escogencia de los representantes venezolanos a cuerpos deliberantes del ámbito internacional se realizará a través del sufragio universal, directo y secreto. Aunque suprime explícitamente lo del parlatino, que sí estaba en los estatutos. No, pero no menciona el parlatino, claro. Pero dice que en aquellos convenios que Venezuela tenga donde deba enviar representantes, tienen que ser electos por la vía del sufragio universal. Entonces, en ese sentido, los basamentos del diputado Diosdado Cabello cada vez vamos viendo que son más débiles. En todo caso, la recomendación de Annalisa Osorio de acudir al TSJ creo que sería bastante saludable, y al TSJ, por cierto, puede acudir usted, puede acudir un bloque de ciudadanos para interponer un recurso de interpretación acerca de la normativa que establece tanto la Ley de Procesos Electorales como la Constitución de la Ahora, la República. otra verdad que explica Annalisa y que corroboramos el día de hoy en la investigación que hicimos para la producción del programa es que la carta no se conoce. Lo que se pasó para el CNE no se conoce, y la misma Tibisay Lucena hace unos días informó que no le había llegado la carta que había prometido el presidente de la Asamblea Nacional. De hecho, en la indagación que estuvimos haciendo hoy, logramos obtener una noticia de la página de la Asamblea Nacional en relación con el pronunciamiento de Diosdado Cabello en función de esta temática del parlatino. Pero a las horas volvimos a verificar para poder tomar el extracto y colocarlo, para poder presentarlo a la pantalla, y nos encontramos con que esa noticia ya no estaba en la página del Consejo Nacional Electoral, y además no había ninguna información en relación con el pronunciamiento y después del pronunciamiento en relación con la temática del Parlamento Latinoamericano. En todo caso, nosotros creemos que hay una extraordinaria oportunidad por parte del CNE si llega a recibir la carta. La primera oportunidad es que no la envíen. Ojalá no la envíen y hagan una enmienda pública en relación con el pronunciamiento y haya una corrección en relación con esta medida que a todas luces es antidemocrática y antichavista. Pero si no es así, envíen la carta. El CNE tiene una extraordinaria oportunidad de insistir en la búsqueda de reivindicaciones en relación con el derecho al sufragio, de la participación directa de los ciudadanos, y en todo caso, como tal lo plantea Annalisa Osorio, queda la tercera opción, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, porque además esto implicaría llevar una elección directa y secreta a que se convierta en una elección de segundo grado. Es decir, usted va a elegir, en todo caso, según la propuesta de Diosdado Cabello, usted va a elegir los diputados al Parlamento Nacional y ellos delegarán y escogerán
quienes nos van a representar nosotros en el Parlatino, lo cual es un retroceso en términos de las conquistas que se ha logrado gracias a la Constitución del 99 y de la Asamblea Nacional Constituyente en ese sentido. Entonces iríamos a un proceso de segundo grado que realmente es a todas luces un gran retroceso, que incluso es uno de las prácticas que tanto le criticamos a los Estados Unidos y a su sistema electoral retrógrado, que es de segundo grado. En todo caso, la evolución en relación con el proceso electoral sigue en marcha. Y podemos ver en el portal del Mundo declaraciones de la presidenta Tibisay Lucena en relación con el hecho de que por lo menos ya hay un anticipo de que las elecciones no se podrán realizar antes del 15 de noviembre. Y esto implica, entre otras cosas, todo un esfuerzo en relación con el montaje de las máquinas que, por cierto, van a ser utilizadas tanto en las primarias de la oposición como en las primarias del gobierno, y esto implica que estarán disponibles las máquinas a partir de julio, y toda la codificación y todo el ensamblaje de las máquinas proyectan técnicamente que no podrán estar listas antes del 15 de noviembre. Esto también, por cierto, esta decisión sobre el Parlatino es fundamental que se tome en la justa medida del tiempo, porque también implica un desarrollo tecnológico dentro de la plataforma de desarrollo de lo que es el proceso electoral por parte del CNE, porque hasta hoy, a esta hora, si no se ha pasado la carta y si no hay un pronunciamiento del CNE, las elecciones parlamentarias van, del Parlatino. Bueno, y hablando de elecciones, vamos a hablar del próximo proceso que va a ser un hito histórico en la fuerza, en el movimiento político que está en proceso de constitución, que es Marea Socialista. Este próximo sábado se va a celebrar la Conferencia Nacional Constituyente de Marea Socialista, donde, entre otros puntos, se va a decidir si esta fuerza, emergente fuerza política, participa o no en las venideras elecciones parlamentarias. Marea Socialista ya había lanzado desde el año pasado un proceso constituyente a través de la conformación de equipos regionales en todos los estados del país que vienen trabajando. Se han inaugurado todo un conjunto de Casa de la Marea, donde las personas simpatizantes vienen discutiendo cuál es la democracia que quieren, cuál es el movimiento político que desean, cuál es su disposición para que se rescate el legado de Chávez, que es una de las disputas más importantes que Marea Socialista está planteando en vista de las contrarreformas a las que lamentablemente ha llegado el gobierno de Nicolás Maduro en estos últimos 2 años. El debate central va a girar en torno al hecho de debatir la convocatoria del presidente Chávez en relación con la unidad de lucha, batalla y victoria. Fundamentalmente en el concepto de la unidad, porque la convocatoria del presidente Chávez ese 8 de diciembre fue fundamentalmente a la unidad popular, a la unidad de las luchas por el avance del desarrollo del proceso revolucionario, pero nunca dijo que la unidad era con base en cogollos, que la unidad era en función de defender o de tapar la corrupción y el proceso de desfalco que ha vivido el país. En ese sentido, Marea Socialista asume la posibilidad de debatir democráticamente el hecho de que incluso convirtiéndose en una opción electoral para las próximas parlamentarias, optando al proceso dentro del CNE de lo que va a ser la obtención del nombre, la reserva de nombre y posteriormente la posibilidad de la inscripción a través de la recolección de firmas para constituirse en una tarjeta electoral. Eso definitivamente no atenta en contra de la unidad, porque las banderas que estaría levantando Marea Socialista estarían enmarcadas fundamentalmente en el legado del presidente Chávez, en el golpe de timón, en el plan de la patria y en la reivindicación de elementos que hoy un porcentaje importante del pueblo chavista ha percibido que no se está cumpliendo y que incluso un sector de la oposición también percibe que al desaparecer el presidente Chávez, lamentablemente, incluso esas políticas que ellos en algún momento criticaban y que ahora asumen que eran positivas, pues se están perdiendo y se están diluyendo entre los dedos de los venezolanos como si fuese agua o como si fuese arena. Sí, digamos que esto podríamos sintetizarlo en una consigna que sería muy clara: ni burguesía parasitaria ni alacranes burocráticos. Recordando con esto toda la crítica y la mención que hiciera el general Müller Rojas en su momento acerca de que Chávez estaba rodeado y sentado en un nido de alacranes. Bueno, Marea Socialista rechaza, se opone, antagoniza precisamente con esos alacranes que están enquistados en la burocracia mal llamada chavista, del gobierno chavista,
y también antagoniza con ese sector de la burguesía parásita que en conchupancia con los alacranes defalcaron a este país durante estos 11 años de control de cambio, sustrayendo de nuestras arcas públicas alrededor de 200.000 millones de dólares. Y precisamente en el camino a ese encuentro que se va a realizar el 25 y 26 de este mes, Marea Socialista arrancó el proceso constituyente en Lara, podemos verlo en la página porrea.org, así como ha arrancado en 15 estados a nivel nacional hasta el día de hoy. El avance ha sido progresivo y además se han incorporado dos elementos fundamentales en la discusión. Una es la discusión del proceso constituyente de Marea Socialista y la otra es el perfil de los candidatos y candidatas que necesitamos para la Asamblea Nacional, y lo estamos viendo en una editorial de Marea Socialista que abrió el debate en relación a más que si el asunto es si es masculino, femenino, 30 años, menor, mayor de 30 años. La realidad es que debemos discutir cuál es el perfil de ese candidato y sobre eso formular propuestas honestas de gente con la trayectoria y la ética suficiente para poder aspirar a representar al pueblo honesto y luchador y trabajador de Venezuela en la Asamblea Nacional. Bueno, y hemos llegado al final, tenemos que despedirnos y recuerden, ni vampiros de la oposición, ni los alacranes que están en el gobierno. Nos vemos la próxima semana, ha sido Por la Izquierda. Un abrazo del tamaño de la patria grande.